muy buenos días a todos, buenos días a cada uno de mis hermanos que están aquí conectados en esta hermosa mañana, en este nuevo tiempo, que seguramente será un tiempo de mucha edificación, un tiempo de mucha construcción en lo que tiene que ver con la parte espiritual. Y así como nosotros nos preocupamos mucho de crecer en diferentes áreas, también debe ser un afán, una necesidad continua de nosotros estarnos edificando en la parte espiritual. Así que allá donde ustedes están, les extiendo un caluroso y un fraternal saludo a todos, deseando que este día sea un día de mucha bendición, un día de mucha paz, de mucha confianza en Dios. Y de inmediato vamos a nuestro estudio, la palabra del Señor. Tenemos un tema que seguramente no vamos a poder captarlo todo en su esencia, porque pues son temas muy profundos y este tipo de reflexiones pues no nos dan para llegar hasta lo más recóndito, hasta lo más oculto, pero sí de lo que Dios nos permita conocer un poco, tratar de disertar este tema. Estamos ya casi próximos a terminar los atributos de Dios. Posiblemente faltaría este tema y otro. Son mucho más, pero pues digamos que en la forma esencial los hemos tocado, los atributos de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado La gracia, la misericordia y el amor de Dios. La gracia, la misericordia y el amor de Dios. Y para esto, por favor, abran sus Biblias ahí en el segundo libro de Corintios, capítulo 13, a partir del verso 11, si son tan amables, 2 Corintios 13, 11. Y vamos también a tocar 2 Timoteo, capítulo 1, verso 2. Dice la Escritura, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, 2 Corintios, capítulo 13, a la altura del verso 11. Dice la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El Dios de paz y de amor, dice la Escritura, estará con vosotros. 2 Timoteo capítulo 1, verso 2, dice la Escritura: A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Por estas lecturas nosotros podríamos ver los tres atributos que están relacionados entre sí, si tú lo pudiste notar al leer este pasaje. Aún podríamos decir que el que tratamos ayer, que tiene que ver con la bondad de Dios, también tiene cabida. Cuando nosotros consideramos lo que Dios hace, lo que Dios es, nosotros vemos que hay como, por llamarlo de esta manera, como un paquete de atributos en lo que tiene que ver con la misericordia, con el amor, en lo que tiene que ver con la gracia de Dios, con la bondad de Dios. En realidad, esos atributos de Dios son todos, si los sumamos, pues son exclusivos de Él. Que nadie se puede comparar a lo que Dios hace, a lo que Dios da, y todos están perteneciendo a Él. Él es el único en esta tierra que puede dar, que puede brindar de esta manera, por su gracia soberana, lo que nosotros como hijos podemos recibir. Esta reflexión, les decía comenzando, que va a ser muy difícil uno poder tomar estos tres conceptos de la gracia, la misericordia y del amor de Dios en un solo tema. Por eso, simplemente en lo que Dios nos permita en esta mañana, vamos a considerarlos, digamos, siempre teniendo el temor que nosotros, por más que estudiemos, por más que profundicemos, por más que le dediquemos aún horas enteras para tratar un tema, nunca podríamos comprenderlo de manera absoluta. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos esa capacidad, digamos, humana para poder recibir todo lo que es la esencia de Dios, todo el conocimiento de Dios, toda esa cantidad de sabiduría, de conocimiento y de poder de Dios. Nosotros no podemos entenderla porque hay muchas cosas que en esta tierra, aún aunque estudiemos mucho, van a quedar como interrogantes que solamente cuando estemos con Él vamos a poder dilucidar algunas cosas que nosotros en esta tierra no vamos a poder entender. Por lo tanto, uno como hijo de Dios no puede pretender sabérselas todas. Uno puede pretender conocer completamente a Dios. Creo que ningún ser humano en esta tierra tiene ese poder y esa capacidad para decir yo conozco completamente a Dios. No, podemos conocer algunas facetas, podemos conocer algunas cosas, pero realmente pretender conocer a Dios
completamente es difícil, y menos en una charla de 45, una hora, pretender conocer todo de Dios. Pero vamos con ayuda del Espíritu Santo en esta mañana, a mirar algunas cosas que seguramente nos dan una idea más, por lo menos nos ahondan un poquitico en el conocimiento y la sabiduría que Dios nos da a través de ese conocimiento. Abran su Biblia, por favor, ahí en Efesios capítulo 1, a partir del verso 3 en adelante. Vamos a tocar del versículo 3 al versículo 7, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. De momento nosotros en este estudio que vamos a hacer, nos limitaremos solamente a ver la gracia redentora del Señor Jesucristo, la gracia redentora de Dios. Después diremos algo sobre lo que tiene que ver con la gracia común. Quiere decir que existen dos tipos de gracia. Una gracia, la gracia redentora, y otra es la gracia común. Entonces vamos a empezar señalando que es en la perfección del carácter de Dios, ejercida para los elegidos o para los salvos, es que se aplica esta gracia redentora. Podríamos decir entonces que la gracia redentora, para nosotros tener un conocimiento, ya diferenciamos entonces lo que es la gracia común y la gracia redentora. ¿Cuál es la gracia redentora? Es la gracia que se perfeccionó, ejercida por Dios a los hijos, a nosotros que conocemos de Él, a los que fuimos escogidos por Él, a los que somos salvos. Esta gracia, estamos hablando de la gracia redentora, es ofrecida solamente para este grupo de personas que hemos tomado la decisión por Cristo Jesús, que Dios en su misericordia nos ha llamado, nos ha seleccionado, nos ha escogido, y nosotros recibimos esa gracia redentora. La gracia común podríamos decir que es aquella que se ofrece a todos los hombres. Es aquella que cualquier persona, cualquier ser de la creación puede recibirla de parte de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podríamos decir en esta mañana, los hijos de Dios, podríamos decir que la gracia que recibimos de Él es esa gracia redentora, que se distingue de la misericordia y se distingue de la gracia común, que es la que está, según lo que dice el libro de los Salmos, en el capítulo 145, a la altura del verso 9, que es la palabra que dice que bueno Jehová con todos, y que su misericordia está sobre todas sus obras. Esa es la misericordia común. Esta mañana, en este día, saldrá el sol, y saldrá el sol a nosotros como hijos de Dios, pero también saldrá a aquellos que no son hijos de Dios. La lluvia, cuando viene la lluvia, bendice la tierra, bendice a cada uno de los seres humanos de esta tierra, sean cristianos o no sean cristianos. Hay muchas cosas que Dios ofrece como gracia común, pero Él ha seleccionado, Él se ha reservado un tipo de gracia, que es esa gracia redentora, que la única fuente de la cual se emana esa gracia es por la voluntad de Dios, es por el amor de Dios, es por la salvación que Dios nos dio a nosotros, siendo nosotros escogidos, y es algo que es especial, es una gracia especial, podríamos decir en esta mañana. Entonces, mis amados, tenemos que estar hoy contentos y felices con Dios, porque en su misericordia Él decidió darnos esa gracia especial. Entonces, podríamos definir que esta gracia redentora es el favor soberano de Dios. Ahora, ¿por qué no la dio a nosotros? ¿Por qué Dios decidió salvarnos a nosotros? ¿Por qué Dios decidió darnos esta gracia soberana en lo que tiene que ver con la salvación? Porque así a Dios le plació. Dios quiso, y es un mérito propio de Él. Nosotros no la buscamos, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. El ser humano no la puede exigir, porque Dios la da de una forma voluntaria a quien quiere. Entonces podríamos ir más lejos y decir
que es el favor que Dios da, el favor que Dios muestra, el favor que Dios lo concede sin que nosotros hagamos algún mérito, sin que nosotros, mejor aún, sin que nosotros lo merezcamos. Es esa gracia que Dios le place entregarle a cada uno de las personas que Él quiere. Nosotros en esta mañana somos unos afortunados porque podemos escuchar la palabra de Dios, porque muchos de los que estamos aquí, los que escucharon el mensaje posteriormente, habrán sido llamados y escogidos por Dios, y eso ha sido una gracia redentora, una gracia salvadora. ¿Por qué Dios lo quiso hacer? Porque Él es soberano y nos sacó del camino que íbamos nosotros a condenación eterna, y ahora nos ha puesto en ese favor que dice Efesios, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y la gracia no puede ser comprada. Esta es una gracia que no puede ser lograda por alguien, es una gracia que no puede ser ganada por alguien, porque entonces si fuese así ya dejaría de ser gracia. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, esto que nosotros recibimos no hicimos ningún mérito, mis amados, ni porque ustedes ni porque yo nos la hubiéramos merecido, porque nos hemos portado tan bien que Dios quiso entregarla. No. Esto realmente es un regalo de Dios. Por eso es la palabra gracia, que es un favor inmerecido. No lo merecíamos nosotros, pero a Dios le plació entregarlo. Y esta gracia tiene unas características, que vamos a mirar algunas de las características de esta gracia. Primero que todo, podríamos decir que es una gracia que solamente proviene de Dios, es una gracia divina y tiene tres características. En primer lugar, podríamos decir que esta gracia es eterna. Esto lo encontramos, van a ver algunas citas bíblicas para que ustedes las tengan ahí anotadas y ahí en sus casas las van complementando. Una gracia que es eterna, la encuentran en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Es decir, cuando dice que es una gracia eterna, está diciendo que fue una idea de Dios, por un lado. Pero por otro lado, es que esta fue colocada, dada desde antes de que nosotros naciésemos. Es más, desde antes que todo existiese, ya Dios había establecido, ya Dios había propuesto, ya Dios tenía determinado impartir esa gracia. Eso no fue que nació de la noche a la mañana, no, ya Dios tenía establecida la gracia. Por eso hablamos de que es una gracia eterna. Y está claro que la obra redentora de Cristo Jesús ya estaba dada. Ya Dios sabía que el ser humano iba a fallar. Ya Dios sabía que a través de la persona de Cristo Jesús tenía que venir a salvar esta raza o esta humanidad caída. Dios ya lo sabía. Esto no lo cogió a Dios de imprevisto y no dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y reunámonos aquí ahora con los ángeles, con todo el séquito allá en el cielo, ¿y ahora qué pasó? El hombre pecó, Adán pecó, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué nos inventamos? A ver, ayúdenme a pensar, ¿qué hacemos para salvar a la raza humana? No. Eso ya Dios lo tenía establecido. De antemano ya Dios tenía ese propósito, ya Dios tenía muy clara la gracia a través de Cristo Jesús. Antes de que el ser humano hiciera las obras que hizo, antes de que el ser humano naciera, antes de cualquier cosa, ya Dios dentro de su plan, ya Dios dentro de lo que Él tenía organizado, Él sabía, y todo lo que pasó y todo lo que pase en esta tierra, Dios tiene el control. Entonces, cuando nosotros entendemos un concepto como esto en la profundidad de Dios, partiendo desde lo que el Señor nos permite entender, uno podría tener tranquilidad y paz en este momento, que Dios tiene una gracia y que Dios tiene un favor para nosotros. ¿De qué nos sirve preocuparnos más de la cuenta? ¿De qué nos sirve afanarnos? ¿De qué nos sirve a nosotros llenarnos de estrés y de ansiedad? Porque es que el gran problema del ser humano estriba en eso, que el ser humano anda deprimido por todo lo que le pasó en su anterior, en el pasado, en los años anteriores. Y entonces anda con una depresión y anda con un desconsuelo por los fracasos, por las derrotas, por las desilusiones, por las traiciones, y sigue al día de hoy cosas que han pasado 3, 4, 5, 6, más años atrás, siguen con esa depresión y con ese desconsuelo por las cosas que le sucedieron en el pasado. Pero también vive angustiado y vive con una zozobra, vive con una expectativa de que qué va a pasar en el futuro, y eso se llama ansiedad. Y eso es lo que está matando al ser humano en lo que tiene que ver con su sistema nervioso, y no tiene paz, no ha aprendido a descansar en Dios porque no conoce verdaderamente el Dios de los cielos.
porque él anda preocupado por todas las depresiones del pasado y angustiado por todo lo que va a venir, por esa ansiedad. Y por andar en esas dos situaciones, en esos dos pensamientos de lo de ayer y lo que va a pasar, no está viviendo el presente y no se toma el tiempo para descansar en Dios. Cualquier persona que se encuentre con ansiedad, cualquier persona que se encuentre con estrés, con angustia, el cuadro que uno podría mirar, si fuera a hacer como un screening, dicen los médicos, como un tamizaje de lo que es el comportamiento del ser humano, van a encontrar que esa persona, ese estrés y esa ansiedad es lo que los tiene en este momento agobiados. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos caminar como personas que no conocen de Dios. Precisamente Dios nos reúne en una sala como esta para que le conozcamos un poquitico más y para que nosotros sepamos en cuál es el Dios que nosotros hemos creído. Y ese Dios que hemos creído hoy se nos deja ver como el Dios de la gracia, el Dios que tiene el control de todas las cosas, lo vimos como ese Dios soberano, el Dios que conoce todo y lo vimos como el Dios omnisciente, el Dios todopoderoso que tiene el poder para controlar cualquier situación y poder cambiar, no importa lo que esté viviendo nosotros como hijos de Dios, Él puede hacer algo sobrenatural. El tema está aquí, no tanto en que Dios no tenga el poder para eso, sino que nosotros como hijos no hemos creído en ese Dios. Decimos que creemos en Dios, pero en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento de la adversidad que se nos pueda presentar en un momento determinado, entonces no sabemos qué actuar, cómo actuar, y entonces terminamos actuando como personas que no conocen a ese Dios de la gracia que estamos estudiando en esta mañana. Por esa razón Dios nos sienta aquí en su sala virtual para que nosotros podamos conocer un poco más de Dios, y ahí entonces nosotros vamos a tener más fe, más seguridad, más confianza. Y por eso es que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque entonces ya se prende como un botoncito y dice, wow, y entonces yo por qué me preocupo si Dios de antemano tiene la respuesta absolutamente a todas las cosas. Y esa es la primera, que la gracia de Dios es eterna. Pero lo segundo que quiero que tengamos en cuenta como características de la gracia es que la gracia de Dios es gratuita, como lo dice Romanos capítulo 3 versículo 24, es gratuita. Es decir, que nosotros no tenemos la más pequeña señal de mérito, que simplemente Dios la otorgó, Dios nos la otorga porque Él quiso, Y todo eso está establecido. Y la mayor, digamos, la parte más grande y central para ver la gratitud fue el gesto, fue la obra redentora de Cristo Jesús. De una forma voluntaria, de una forma gratuita, el Señor se entregó para que nosotros fuéramos libres de toda condenación. Entonces, eso se llama gracia. No tuvimos que pagar absolutamente nada. Y en tercer lugar, podríamos ver que la gracia de Dios es soberana. Eso lo encontramos ahí en Romanos capítulo 5, a la altura del verso 21, y en Hebreos capítulo 4, verso 16. Si la gracia reina, es porque está en el trono, o sea, viene de arriba. Y el que está arriba es el soberano. Por eso es que es muy importante entender que la gracia, el concepto, digamos, global que nosotros tenemos de lo que es gracia, es ese favor inmerecido, que solamente se puede conceder de una manera soberana y que nadie tiene derecho a reclamársela a Dios. Por eso el hombre religioso, escúcheme, y esto nos ayuda para examinarnos un poquitico, porque de repente nosotros nos convertimos en religiosos también. El hombre religioso tiene como, digamos, tantos problemas en reconocer que todo lo que hace lo busca, él trata de hacer una cosa, hacer la otra, para ganarse ese favor de Dios, y no lo va a encontrar allá, no le va a servir de nada. Porque es que por más méritos que el ser humano haga, por más rituales que quiera guardar, por más cosas que quiera él imponerse y autoflagelarse y castigarse y hacer una cantidad de entre comillas sacrificio para pretender ganarse el favor de Dios, no lo logra, porque es que eso no es por eso, no es por obras para que nadie se gloríe. Nosotros simplemente decimos Dios, nosotros simplemente nos atinamos a decir, yo espero esa gracia tuya, Señor. No tenemos nosotros que estarla reclamando. Dios, es que yo hago esto y tú ¿por qué no me das tal cosa? Señor, si yo soy el que más hago tal cosa, ¿por qué tú no me concedes? No, todo lo que Dios haga lo hace por su gracia soberana. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa gracia? ¿Cuál es la manera como Dios manifiesta esa gracia? Por supuesto que la mejor manera
y la manera más grande, digamos la cúspide de la gracia, se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo. Por Él y a través de Él, nosotros vemos esa manifestación de gracia de Dios. Como les dije anteriormente, nosotros no hicimos ningún mérito, nosotros lo único que nos merecíamos era la condenación, nosotros íbamos derecho al infierno y Dios en su gracia decidió de esa manera entregarnos todo a nosotros. Eso quiere decir que si Dios no hubiese obrado con gracia, la verdad es que nosotros estaríamos en serios problemas. Pero gracias a Dios por lo que hizo Cristo Jesús. Gracias por la obra allá en el Calvario. Porque si no hubiese sido por eso, nosotros, ningún ser humano podría recibir esa salvación y esa vida eterna. Además, esta gracia fue manifestada ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Y esto es importante entender, mis amados, que Dios extiende su gracia a todos los hombres. Pero tristemente, a pesar de que es extendida a todos los hombres, no todos los hombres la aceptan, no todas las personas la aceptan. Por eso la Biblia dice que solamente aquellos que creen, mas a todos los que lo recibieron y creen en su nombre, les dio el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Noten que a pesar de que la gracia es manifestada a toda la humanidad, solamente hay un grupo de personas, que espero que los que estemos aquí estemos incluidos ahí, hemos aceptado esa gracia de Dios. Hemos reconocido que nosotros sin Dios no valemos, que nuestros pecados verdaderamente nos tenían que llevar a un juicio eterno. Anoche cuando tocábamos el seminario de evangelismo, uno de los puntos centrales fue ese, que nosotros tenemos y estamos mirando cómo es que nosotros le llevamos verdaderamente el evangelio a las personas. Cómo es que las personas verdaderamente se pueden convertir de verdad y no simplemente de algo que sea emocional. Y una de las cosas que veíamos que el Señor nos dejó, ese espejo que es la ley para poder confrontar a las personas y que ellos vean su realidad. Así nosotros nos vimos como pecadores, aunque las personas se quisieran creer buenas, justas, santas, a través de la ley, cuando se les increpa con esos mandamientos, con los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, entonces la gente al final queda con la boca cerrada, no puede decir nada, dice efectivamente yo estoy mal delante de Dios y si yo no tomo una decisión en este momento me voy a condenar y me voy para el infierno, porque es que esa es una realidad, mis amados. Por eso decíamos ayer que no podemos nosotros de una vez confrontar a la persona y decirle, si usted no tiene a Cristo se va a ir para el infierno. No, primero hay que mostrarles su condición de pecado, mostrarles en ese espejo que les hace ver como Dios los ve a ellos, no como los demás los ven, sino como Dios los ve. Y ahí entonces la persona va a decir, wow, yo estoy mal. Y cuando la persona reconoce que verdaderamente está mal, que si verdaderamente no tiene un cambio en su vida, viene el juicio, viene la ira de Dios sobre él y que está en un problema muy serio, entonces cuando se les presenta la gracia, y decíamos ayer que según lo que dice el apóstol Pablo, cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y esa es la gracia que nosotros hemos recibido, que no es por lo que nosotros hayamos hecho, sino solamente ese favor de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hablar de la palabra de Dios? Y para muchos será un tropezadero, porque es que nosotros no podemos simplemente ir a soltar la gracia de Dios, tenemos que mostrar verdaderamente la condición del ser humano para que ahí la gracia entonces verdaderamente tome un valor y se aprecie esa gracia, se valore esa gracia. De lo contrario, esa es la razón por la cual muchas personas, aún estando en las iglesias conociendo de Dios, pecan de una forma tan ligera, de una forma tan fácil, porque no han entendido el valor de la gracia de Dios, porque ellos piensan que, pues sencillamente yo peco y después me arrepiento y ya. Ahora la pregunta es, ¿y si no tienes el tiempo para arrepentirte? ¿Y si mueres practicando pecado? ¿Y si eres una persona que aunque escuche, aunque estés aquí en la sala y tú a todo le digas amén, a todo levante la mano, a todo digas gloria a Dios, aunque tengas tu Biblia, pero si tú simplemente estás escuchando la palabra, pero termina esta reunión y vas y cometes pecado, entonces tú no puedes decir, es que la gracia de Dios. Sí, recuerde que hay un balance que lo vimos ayer en la bondad de Dios. Por un lado está el amor y la misericordia de Dios, pero por otro lado está la justicia de Dios, y Dios no puede ser burlado. Entonces no podemos nosotros jugar con las cosas de Dios. Tenemos que entender que sí, que está la gracia de Dios, pero que también está la justicia de Dios y que Dios es recto y que Dios a cada quien le va a dar lo que corresponde. Aquí en esta tierra podemos hacer muchísimas cosas y aparentar muchas cosas, pero es que delante de Dios, ¿cómo es que nos vamos a ver? Entonces la mejor manera para saber cómo es que Dios nos ve, revisémonos en el espejo de la palabra de Dios, en el espejo de la ley, en el espejo de los 10 mandamientos para ver cómo es que Dios nos está viendo en este momento. ¿Cómo se aplica esta gracia? Esta gracia
de Dios, en realidad en nosotros se aplica por medio del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo es el que nos hace entender eso. Por una parte, el Padre es la fuente de toda gracia. De Él emana toda la gracia. Por otro lado, para mirar un poquito la Trinidad de Dios, el Padre, de Él emana toda la fuente de gracia. En Jesús es el canal en el cual fluye toda la gracia. Sí, igual como Dios nos hablaba en lo que tiene que ver con la rama y la vid. Es la rama, es el tronco, es donde va la savia. Y aquí podríamos decir que el Padre es la fuente de toda gracia, que el Hijo es el único canal por el cual fluye, y que el Evangelio, cuando es promulgado, cuando es predicado, es el Espíritu Santo que comienza a tocar el corazón de las personas y comienza a mostrarles eso. El Espíritu Santo es el que muestra en el corazón que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero el Espíritu Santo es el que comienza a ablandar los corazones. El Espíritu Santo es el que nos comienza a abrir los ojos. El Espíritu Santo es el que comienza a limpiarnos de pecado. Y entonces el Espíritu Santo, de una forma amorosa y sutil, como Él siempre trabaja, comienza a hablar a nuestra conciencia, que es ese testigo silencioso, y le dice: oye, no juegues más con el pecado. Eso que tú estás haciendo está mal. Mira, ya es el tiempo de cambiar. La misma conciencia, trabajando con el Espíritu Santo, comienza a decir: no seas hipócrita, no finjas que eres un cristiano cuando realmente no lo eres. Toma una decisión por Cristo. No hagas eso, no hables de esa manera, no mires eso, no te comportes de esa manera, no hables así. Y entonces tú sientes que algo como que yo sé que me estoy sintiendo mal. ¿Y quién es el que está haciendo esa obra? ¿Quién es el que le está mostrando la gracia? ¿Quién es el que dice: oye, recuerda que Cristo murió por ti? Recuerda que Él fue al Calvario y derramó la sangre para limpiar de todo pecado. No sigas en ese pecado. No sigas aparentando cosas que no son. Y esa es una labor hermosa que hace el Espíritu Santo. Es una labor silenciosa que va tocando. Entonces llega el momento en que la persona dice: sabe que sí, no voy a seguir en lo mismo, voy a tomar una decisión. Aunque me duela, aunque me cueste, aunque esté muy arraigado, aunque la lleve practicando muchos años, pero por esa gracia que Dios ha derramado sobre mí, no puedo burlarme de Dios, no puedo pisotear la sangre de Cristo. Tengo que valorar lo que Cristo hizo por mí. Por lo tanto, decido cambiar. Voy a cambiar mi forma de hablar, voy a cambiar mi forma de ser, voy a dejar esas palabrotas que están en mi vida que no son agradables ante Dios. Y todo eso es la aplicación de la gracia en nuestra vida. Entonces no basta simplemente con conocer que Dios es la fuente. No basta con saber que a través de su Hijo Jesús nosotros recibimos esa gracia, sino que necesitamos también que intervenga el Espíritu Santo en nuestra vida, pero para eso tenemos que ser hijos de Dios, para que el Espíritu Santo vaya haciendo ese trabajo y que ya cuando nos demos cuenta, entonces estamos siendo limpiados de todo pecado. Eso se llama la gracia de Dios. Si Dios no fuera tan amoroso, Dios no fuera tan misericordioso, pues sencillamente nos dejaba ahí en nuestro pecado y que ya, pues yo los coloqué y ustedes quisieron tomar ese camino, pues ya es una decisión suya. Sin embargo, a pesar de todo, Dios en su gracia nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos recapacitar, podamos revisar nuestra vida y podamos tener los cambios. Pero vamos a mirar el segundo aspecto de este día, que es la misericordia de Dios. Ya esto lo tocamos el día de ayer, entonces no vamos a profundizar mucho. La Biblia dice en el Salmo 136, versículo 1, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cuando hablamos de esta misericordia, nos hemos referido a lo que es la gracia común que decíamos. Decíamos que es el favor que todos los hombres reciben. Esto es un sinónimo de lo que tocamos ayer de la bondad de Dios. Como no vamos a repetir lo que ya dijimos, lo que nos interesa aquí es marcar una diferencia entre la gracia y la misericordia. Esta nace de la bondad de Dios. La primera consecuencia podríamos decir que la benignidad de Dios, por la cual cada persona libremente, cada persona, cada criatura, cada ser humano la recibe. Es algo que desde que la persona nace ya recibe la misericordia de Dios. Y esto es bien interesante entender. Y esta consecuencia de la misericordia, la cual, digamos, Dios deja ver como
como lo que Él da. Ayer hablamos, por ejemplo, esa misericordia que se extiende a las aves, que sin que tengan que estar trabajando, sin que tengan que cultivar, Dios le da su alimento. Es la misericordia que se extiende a los peces, que sin trabajar Dios allá le da sus alguitas, le da su alimento, y esa es la misericordia que se extiende. Entonces es muy importante entender que nosotros de cierta manera recibimos esa misericordia común, pero que además el Señor nos distingue con algo, y es que nos dice, no solamente que ustedes como hijos míos van a recibir esa misericordia común, sino que también tengo una misericordia que va mucho más allá. Y necesitamos nosotros tener esa distinción. Si nosotros queremos comprender el tema, entonces tenemos que entender lo que es la misericordia general de Dios, que esta se extiende no solo a todos los hombres, no solamente a los creyentes, sino que también a los no creyentes, que se extiende a toda su creación de una manera entera, no solamente a la raza humana, sino a todo cuanto existe en este universo. Dios no lo deja desamparado, Dios tiene misericordia y Dios tiene compasión de la creación, inclusive aquellos que son irracionales, aquellos que no tienen la sabiduría que nosotros tenemos, Él les suple para sus necesidades. Y esto es bien importante, y es ver ese Dios. Y uno se podría preguntar en esta mañana, qué Dios tan increíble que nosotros tenemos, que está pendiente absolutamente de todo detalle, aún de las avecitas, de los pajaritos. Miren, mis amados, lo que pasa es que nosotros no hemos logrado entender la magnitud del Dios que nosotros tenemos. Miren, fíjense, ese Dios que está velando por el cuidado de todo, que está pendiente del sol, está pendiente de las estrellas, de todo el universo. Y ahí entonces nos lleva a tener un pensamiento y una reacción, y es, bueno, si ese es el Dios que nosotros tenemos, ¿será que Dios no puede suplir para tus necesidades? Si de repente alguien de los que está aquí está pasando por alguna situación difícil, ¿tú no crees que ese Dios que tiene cuidado de toda su creación, aún de los seres irracionales, ¿será que no va a tener cuidado de la creación? Y máxime, escúcheme, si Dios tiene cuidado de la raza humana, máxime va a tener cuidado de sus hijos. Y ahí nosotros tenemos que estar muy tranquilos y muy confiados, porque es que el ser humano, y específicamente el cristiano, yo les he dicho en algunas oportunidades, es una especie rara. Es una especie rara porque alabamos a Dios, buscamos a Dios, anhelamos estar con Él, queremos vivir con Él eternamente. ¿Es así o no? Levante su manito si tú quieres vivir eternamente con Dios. Levante su mano. Y de paso, me permite ver si estamos aquí en sintonía, si estamos o no estamos. Es ese Dios que nosotros buscamos y anhelamos. Pero que cuando Dios nos hace un llamado, fíjense que aquí hay una gran diferencia con los cristianos, los primeros cristianos, que estos cristianos conocían tanto a Dios, conocían tanto su misericordia, conocían tanto su amor, conocían tanto su bondad, conocían los atributos de Dios, los conocían plenamente, que ellos decían, y el apóstol Pablo es uno de los ejemplos, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, el apóstol Pablo decía, yo en esta tierra quiero vivir para Cristo, para proclamar a Cristo, para dar a conocer a Cristo. Pero cuando el Señor me llame, eso va a ser ganancia, porque voy a poderlo disfrutar, voy a poderlo conocer como Él es. Hasta aquí en esta tierra conozco la parte teórica y yo siento por el Espíritu que Dios está conmigo, pero es que allá lo voy a conocer. Entonces Pablo decía, para mí es ganancia. Y por eso los mártires, ellos daban la vida. Decía, Señor, y recuerden por ejemplo Daniel, y recuerden cada uno de los mártires que decían, Señor, si tú me has de librar de esto, bendito seas. Pero si por alguna razón tengo que morir, pues me muero muy contento. Y por eso cantaban y los prendían como antorchas humanas, y ellos me ponían a llorar, a renegar, a asustarse. No se cogían de nada de este mundo, sencillamente decían, Señor, si yo tengo para morir, pues muero, porque sé que me voy contigo, Señor. Tenían esa confianza, realmente esa seguridad en el Dios al cual habían creído. ¿Y no creen que nosotros debiéramos ser iguales? Dios es el dueño de nosotros, Dios es el dueño de todo, Dios es el que tiene cuidado de todas las cosas, aún de nuestros hijos. Decirle, Señor, yo vivo para ti, voy a vivir para ti. Y si tú me llamas, Señor, pues bueno, ya llegará el tiempo y tú tendrás misericordia de mis hijos, de mis hijas, tú tendrás cuidado de las cosas de aquí en esta tierra, y yo me voy tranquilo contigo porque sé que cumplió la labor. Yo creo que nosotros como cristianos deberíamos aprender a vivir más descansados en Dios. Saber que Él tiene el control de todas las cosas, que Él tiene el control de los días, que Él sabe, Él tiene ya planeado, tiene ya escrito
los días y las horas que nosotros vamos a estar en esta tierra, entonces ¿por qué nos angustiamos más de la cuenta? ¿Por qué tú te angustias si de pronto estás pasando por alguna situación difícil y ahora yo qué voy a hacer? ¿Cómo hacer de esto? No te preocupes, que Dios tiene la respuesta, Dios tiene la salida para eso. Ay, ¿qué tal yo me muera? Bueno, si te mueres, qué bendición, mueres en Cristo y te vas para el cielo. Pero es que tú no te puedes preocupar por la muerte cuando Dios tiene planeado que puede ser dentro de 10, 15, 20 o 30 años, o puede ser mañana, tú no sabes. Simplemente digamos, Señor, estoy en tus manos y hasta el día que tú me tengas en esta tierra, quiero estar en paz, tranquilo, confiado en ti. ¿No será que el problema para muchos es que no tienen la seguridad de la salvación? Entonces, ¿eso sí les asusta? No les asusta tanto morir, sino les asusta morir sin Cristo en su corazón. ¿Por qué no recapitulamos un poquito todo esto que hemos recibido? ¿Por qué no revisamos nuestra vida y vemos verdaderamente cómo estamos con Dios? Porque es que la misericordia de Dios se extiende, pero nosotros tenemos que entrar a revisar bien cómo estamos con Él. Hay una misericordia que es una misericordia especial, y esta es la que Dios ejerce en los hijos de los hombres, ayudándoles y socorriéndoles a pesar de sus pecados, que fue lo que nos pasó a nosotros. ¿Sí? Cada uno de los que estamos aquí, a pesar de nuestros pecados, dice que fue tanto el amor del Señor hacia nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A Dios a todos le da esa necesidad para poder sobrevivir en esta tierra. Las cosas básicas, las cosas necesarias, las cosas elementales, como el sol, como la lluvia, ¿sí? como el alimento, Dios lo da. Pero hay una misericordia especial. Y digamos que todas las cosas que la gente en forma general, escuchen que aquí marcamos la diferencia. Porque alguien podría decir, bueno, entonces ¿de qué me sirve a mí si soy o no soy hijo de Dios? Igual recibo todo de Dios. Escuchen, las misericordias de Dios comunes se las da a todas las personas, pero esas misericordias son temporales. Son mientras estén aquí en la tierra. Pero a sus hijos le da una distinción, y es que a sus hijos nos da una misericordia especial, que no solamente abarca mientras estemos aquí en la tierra, sino que también esa misericordia se extiende en la eternidad. Y esta es la gran diferencia, que muchas personas pueden recibir la misericordia de Dios sin que conozcan a Cristo, sí, y pueden ser bendecidos en esta tierra, entre comillas, sí, y pueden ser prósperos, posiblemente sí, pero todas esas misericordias de Dios son temporales. A los hijos, a nosotros como hijos de Dios, Dios nos da una misericordia que va mucho más allá del paso aquí por esta tierra. Porque entre otras debemos tener muy claro que nosotros en esta tierra estamos de paso. Sí, estamos de acuerdo en eso. Por lo tanto, nosotros no tenemos que estarnos apegando a este mundo, porque nosotros estamos simplemente de paso. Y es un concepto que tú y yo debemos tener muy claro, del concepto de que nosotros somos temporales en esta tierra. Sin embargo, la misericordia de Dios para nosotros nos cubre mientras estemos en este paso en esta tierra, pero también va mucho más allá, va para la eternidad. Es una misericordia que podríamos decir una misericordia soberana. Esta nosotros debemos apreciarla mucho, porque Dios la ha reservado para los herederos. Ahora, no solamente, escúcheme que aquí hay algo interesante, no solamente que a los hijos Dios tiene contemplado suplirle lo que necesitan en esta tierra, porque ese es el Padre que tenemos, sino que también de una vez Dios nos deja algo, dice, y no se preocupe que yo allá arriba te tengo una herencia, no te preocupes que yo tengo algo grande para ti. Por eso, mis amados, las cosas efímeras y pasajeras de este mundo no son absolutamente nada comparado con las cosas que Dios tiene en la eternidad para nosotros. Allá vamos a ver cosas que nos van a sorprender de una forma extraordinaria. Por eso es que es tan importante que nosotros como hijos de Dios, hoy que escuchamos un mensaje como este, podamos no pegarnos a estas cosas del mundo, porque a veces muchas personas, por pegarse de las cosas materiales, por darle más lugar a su carne, por darle más lugar a su pasión, podrían estar en riesgo de perder lo grande que Dios tiene para sus vidas. Esto que está aquí sencillamente es pasajero, pero Dios en su misericordia soberana tiene establecido a nosotros como sus hijos extender. Si aquí tenemos un poquitico y aquí podemos decir, Señor, gracias por todo lo que nos ha dado, gracias por cómo nos ha cuidado, gracias por la provisión, nos vamos a sorprender aquel día cuando veamos cosas que nosotros ni siquiera nuestros ojos han visto ni nuestros oídos han escuchado, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a ver lo que es el amor de Dios. Este es otro tema que podríamos durar muchísimo tiempo, pero vamos a tratar de dar como una pinceladita de lo que es el amor de Dios. Y para esto, por favor, abran sus Biblias en el primer libro de Juan, capítulo 4, a partir del verso 7.
Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 en adelante. Dice la escritura, ¿cómo vamos aquí? ¿Estamos bien de sonido? ¿Estamos en sintonía? ¿Estamos conectaditos? Muy bien, ok. Dice la escritura, muy bien, gracias por sus reportes. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Ese es un llamado bonito. Por eso los únicos que podemos impartir amor somos nosotros, como hijos de Dios, porque conocemos a Dios, que es amor. Todo aquel que ama, escuchen lo que dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pastor, ¿y este amor incluye también a las personas que nos han hecho daño, a las personas que nos han afectado, a las personas que nos han herido? Y la Biblia dice sí. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, tienes que demostrar ese amor a esas personas, por más daño que le hayan causado. Pastor, pero es que es terrible. Bueno, sí, puede ser terrible, puede ser difícil, pero ahí es donde se evidencia verdaderamente que tú eres una hija de Dios, que tú eres un hijo de Dios, que yo soy un hijo de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, escuche lo que dice la Biblia, no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Diga, Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Me envió a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cuántos pueden decir amén? Razón por la cual, mis amados, no es permitido, no es lícito, no es legal que tú, que te consideras un hijo o una hija de Dios, sigas aborreciendo a alguien, sigas odiando a alguien, sigas guardando rencor por alguien. Una característica sine qua non de un hijo, de una hija de Dios, es que tiene ese poder dado por Dios a través del Espíritu Santo para perdonar, para decir, ya eso quedó como parte de mi pasado, no me voy a amargar más, no me voy a quedar más entristecido, no me voy a complejar más, simplemente eso se lo entrego a Dios y yo simplemente me dispongo a amar. Y te perdono, no porque te lo merezcas, no porque hayas hecho mérito, sino porque estoy cumpliendo una orden de Dios, y la orden de Dios es amar. Eso tiene que ver con la voluntad establecida por Dios, la voluntad soberana por Dios, la orden dada por Dios a sus hijos. De manera pues que cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos lo que es el verdadero amor, y en ese sentido nosotros podemos también impartir ese amor a otros. Cuando la Biblia quiere expresar la naturaleza de Dios, lo hace de tres maneras. Primero lo muestra como Dios espíritu, y noten que la Biblia dice que Dios es espíritu, y nos determina cosas que son bien importantes, y en el griego esta palabra no hay un artículo indeterminado, y no se puede decir Dios es un espíritu, no se puede decir, por eso dice que Dios es espíritu. La Biblia nos muestra que Dios es luz, luz en oposición a las tinieblas, o sea, es lo contrario, es lo antagónico. En la oscuridad está el rencor, el resentimiento, la amargura, el odio, la violencia, el pecado y tantas cosas. Pero en Dios no hay absolutamente nada. En Dios no hay absolutamente ninguna mancha. Dios es completamente luz. Luz, en Él no hay oscuridad. Y esto es importante entender, que Dios es espíritu, que Dios es luz, pero también el tercer ingrediente es que Dios es amor. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, decimos, aunque no lo vemos, lo sentimos, sabemos que Él está. Como nosotros conocemos a Dios, sabemos que en Él hay luz, que no puede haber ninguna mancha de pecado. Como nosotros lo conocemos, sabemos que en Dios hay amor. Y como nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, comenzamos a caminar en ese sentido. Obviamente, en una dimensión más pequeña, no podemos nosotros estar al nivel, a la altura de dar amor como lo da Dios, porque no tenemos esa capacidad, ¿de acuerdo? Pero sí nosotros, de algún grado, tenemos que mostrar ese amor hacia los demás. Tiene que haber esa luz. Obviamente siempre vamos, si no es
cosa, por otra cosa, vamos a estar pecando, vamos a estar fallando, pero cada vez nos vamos acercando más a Dios y vamos eliminando, vamos sacando el pecado de nuestra vida hasta un día poder ser verdaderamente limpios. Y eso vendrá ya cuando nosotros partamos de esta tierra, que ya no tenemos este cuerpo. Dios nos va a dar un cuerpo completamente glorificado. Pero mientras tanto, mis amados, tenemos que trabajar. Por eso cuando conocemos a Dios, no es simplemente conocer de una forma teórica, sino que aplicar eso que Dios es en nuestras vidas para vivir como Él demanda que nosotros vivamos. Por eso es que esto no es una ola de emoción. Esto no es que yo lo siento y entonces yo siento perdonar. Es que, pastor, yo no he sentido perdonar. No se trata de una emoción, no se trata de un sentimiento, se trata de la obediencia a lo que Dios nos dice. Y entonces esos sentimientos son efímeros, esos sentimientos son cosas pasajeras y van y son tocados por Dios y sienten y les da calambres, se hace una cantidad de cosas, y es que el Espíritu Santo me tocó. Es que eso no es por ese lado, es que el Espíritu Santo verdaderamente entre en nuestra vida y digamos, wow, yo tengo que cambiar y ser una persona diferente, yo tengo que demostrar que soy un hijo de Dios, y ese es el punto. Y es un amor que Dios nos da y nos permite conocerlo a Él precisamente para que nosotros lo podamos hacer. Es un amor que está intrínseco en todo lo que Dios nos ha dado, y que eso puede provocar en nosotros un cambio y una revolución en nuestra vida. Ese amor de Dios es eterno, y esto es muy lindo saberlo y conocerlo, que es lo que dice Jeremías 31:3, que el amor de Dios es eterno, que Él nos ha amado primero. Y esto es muy bonito entenderlo, mis amados, que no importa, tú que estás escuchando este mensaje, no importa si hicieron algo en tu vida, si te maltrataron, si te hirieron. Yo quiero decirles que hay un ser que se llama Dios, que te ama eternamente. Ese es el amor de Dios, que es un amor que no se puede comparar, que aunque tu padre y tu madre te hubiesen rechazado, Dios con todo te recogerá. Que no importa lo que hayan hecho en tu vida, que no importa las situaciones que tú hayas pasado, el amor de Dios cubre todo pecado a través de la sangre de Cristo. Que tú fuiste malo, que fuiste mala, que hiciste una cantidad de cosas, no te preocupes, el amor de Dios es tan eterno, es tan inalcanzable, no se puede comparar con nada, que ese amor cubre absolutamente todo. Quiero decirles que el amor manifestado a través de la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar absolutamente cualquier pecado, por grave y por fuerte que sea. Entonces esto nos llevaría casi al final para entender que el amor de Dios es soberano. Es tan grande que por más delincuente que haya sido una persona, por más perverso, por más terrible que haya sido, si esta persona se acerca a Dios, si le pide perdón, la misericordia y el amor soberano de Dios puede llegar sobre esa persona y lo puede limpiar y lo puede dejar como si nunca hubiese cometido nada. Ese es el amor soberano, que muchos de pronto lo cuestionan y dicen, ¿pero por qué? Bueno, así es Dios. Ese es el Dios que tenemos. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? Y a pesar que te ha perdonado, tú sigues fallando. Sin embargo, tú vas y te arrepientes y Dios te sigue perdonando. ¿Es que Dios es un alcahuete? ¿Es que Dios es un permisivo? No. Lo que pasa es que el amor de Dios es tan grande porque no quiere que nadie se pierda. Por eso lo extiende hacia nosotros. Es un amor que es infinito. Es un gran amor, como la Biblia lo dice. De tal manera, o sea, lo llevó al máximo. De tal manera amó Dios al mundo. Y esto es importante, que es un amor que es grande. Un amor que, mire, que es algo bien hermoso. Nosotros vimos hace poquitico una de las virtudes, de los atributos de Dios, y es que es inmutable. Quiero decirles también, mis amados, que el amor de Dios también es inmutable. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios no está sujeto al carácter. El amor de Dios no está sujeto a vicisitudes. El amor de Dios no está sujeto a cómo está Dios. ¿Será que hoy sí Dios está de buen genio y de mal genio? No, eso no existe para Dios. Existe para nosotros. Y nosotros amamos de acuerdo a cómo recibimos. Si a mí me aman, yo amo. Si no me aman, yo tampoco lo amo. Así somos nosotros. Pero es que Dios no es así. Dios no cambia. Dios dijo que te iba a amar y te va a amar. Eso es algo bien hermoso. Y el amor de Dios también. Hay que entender lo que es un amor santo. Un amor santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios, a los ojos de Dios, no quiere, no desea ver pecado en nuestras vidas. No hay mezcla. Dios no comparte su amor con el pecado. Es decir, Él está en pecado, pero yo lo amo. No, así no es Dios. Dios no es así. Dios al pecado lo mira de lejos. Al pecado lo aborrece. Y así como Dios, que es santo y aborrece el pecado, así tú y yo tenemos que aborrecer el pecado. Porque Dios es santo.
Tú no puedes decir, yo sé que Diosito me quiere así como soy. Vivo en adulterio, vivo en fornicación, pero Diosito así me quiere. El Diosito que tú creaste en tu religión del corazón, que tú creaste, posiblemente sí te ame así. Pero quiero decirles, les estoy mostrando el Dios de la Biblia, y ese Dios de la Biblia no tiene nada que ver con el pecado. Porque es que decíamos estos días, el domingo, de la religión del corazón. Y cada uno puede crear su religión. Y crea una figura de Dios y crea algunos conceptos de Dios y se va por esa religión. Es una religión del corazón. La religión verdadera, es decir, si crea religión, la relación con Dios, el verdadero cristianismo, tiene que ver con el conocer al Dios de la Biblia. ¿De acuerdo, mis amados? Concluimos entonces en esta mañana con 3 atributos divinos que nos llevan a tener más confianza en Dios. Porque eso se trata esta serie. Conocer los atributos de Dios no es para llenarnos de teoría. Conocer los atributos de Dios es para llenarnos de más confianza y de más fe. Decíamos, número 1, entonces, que la gracia de Dios nos permite mantenernos a nosotros más firmes, sabiendo que la salvación que nosotros hemos recibido de Él es eterna, que nuestros pecados fueron limpiados por sus insondables riquezas en Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. La gracia de Dios nos limpió de todo pecado. Podríamos decir como conclusión que la misericordia de Dios hacia su pueblo nos muestra los pensamientos que nos elevan hasta el cielo, cuando la Biblia dice que ya tenemos bendiciones en lugares celestiales. Se conserva, no se va a perder, se sostiene. Es una misericordia que nos provee, es una misericordia que nos nutre, que nos alimenta. Es ver a ese Dios misericordioso. Y entendemos que el amor de Dios excede todo conocimiento. Y que la mejor manifestación del amor de Dios fue a través de Cristo Jesús. La muerte de Cristo Jesús, podríamos decir que es una demostración. Es más, yo podría decir en esta mañana para concluir, es la demostración más palpable del amor hacia nosotros. Si tú quieres ver el amor de Dios, por favor, ve a la cruz. Mira lo que Él hizo. Juan 3:16 es el decálogo de todo esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguna vez dudamos del amor de Dios, volvamos esa mirada al Calvario. Revisemos lo que Cristo hizo y veremos expresado ese amor inefable, que no podemos explicar, inefable. Y podríamos simplemente adorar al Señor y decirle, gracias por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de escuchar este mensaje, de escuchar esta enseñanza. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han escuchado esta palabra, Dios. Que nos ayude a tener más confianza en ti, Señor. Que nos ayude a descansar más en ti, Padre amado. Y que independiente de la circunstancia que estemos atravesando, independiente del momento que estemos viviendo hoy, podamos entender que tú estás por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier problema. Que tu gracia, Señor, se ha extendido hacia nosotros. Y qué lindo privilegio, Señor. Nos sentimos honrados de parte tuya. Que no solamente te plació darnos esa gracia común, sino que nos diste esa gracia redentora, Señor. Gracias. Gracias porque honestamente yo no lo merecía. Pero a ti te plació darnos esa gracia redentora. A ti te plació sacrificar a tu Hijo Jesús para morir por mis pecados, para morir por los pecados de mis hermanos que han creído en ti, Señor. Muchas gracias. Gracias por esa misericordia, Dios, que aún sigues teniendo hacia nosotros. Gracias porque se extiende, Señor, cada día y son nuevas tus misericordias. Pero que no nos aprovechemos de eso, Señor, sino que al contrario, podamos entender que tú eres un Dios amoroso, que tú eres un Dios en este momento, el Dios de la gracia, pero que un día el Señor Jesucristo será ese Dios de la justicia. Gracias por mostrarnos de tu amor, Dios, y que eso nos ayude a comenzar a tener una vida diferente y que nos permita también amar a otras personas, Dios. Que esto que hemos escuchado en esta mañana como lección
no simplemente sea algo para tomar apuntes, para haber asistido y aquietar nuestra conciencia porque estuvimos en la reunión, sino que nos lleve, Dios, a tener vidas diferentes, vidas cambiadas. Que así como tú te revelas hacia nosotros y nos das de eso, nosotros también podamos dar. La Biblia dice que lo que de gracia hemos recibido, también de gracia demos. Y eso lo hemos recibido hoy, Señor. Ha sido un favor. No nos ha cobrado nada de esto. Pero tenemos que dar y manifestar que somos luz, así como tú eres luz. Que somos personas que llevan amor a otras personas porque conocemos al Dios del amor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.